Bendiciones, amados. Estamos en el mes de marzo 2021. Damos gracias a Dios porque nos ha fortalecido, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha bendecido en este tiempo difícil. Para muchos quizás más que para otros, pero para todos en general ha sido un tiempo fuerte, difícil. Damos gracias a Dios por su ayuda. Y hablando de tiempos difíciles, hablando de esos momentos en la vida que nos confrontan, esos procesos que a veces quizás no queremos vivir o que en algún momento no comprendemos. Hoy queremos hablar de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de sufrimiento. En el Evangelio según San Mateo, cuando ya Jesús está a punto de ser traicionado por su apóstol Judas y comenzar todo ese proceso que termina en su crucifixión, en el capítulo 26, versículos 37 al 39, podemos leer lo siguiente, o mejor dicho, del 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es quizás una imagen, es quizás una figura un poco difícil de imaginarnos, que Jesús mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, pueda decir: mi alma está muy triste hasta la muerte, hablando de esa tristeza. Pero más aún, como lo describe el apóstol Mateo, que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entristecerse y angustiarse como le puede ocurrir a cualquier ser humano en esta tierra, a cualquiera de nosotros. Esto nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y como hombre tuvo que enfrentar todas las cosas que nosotros también podemos enfrentar. Claro, el reto, el propósito, el nivel que él iba a vivir en cuanto a su sufrimiento y el precio que iba a pagar, el sentido, el significado espiritual, no se compara con el de ninguno de nosotros. Pero podemos ver cómo él, siendo hombre, siendo de carne y hueso, pudo enfrentar estas situaciones. Si leemos en la carta a los Hebreos, vamos un momentito a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9, nos dice lo siguiente, hablando de Jesús: y Cristo en los días de su carne. Fíjate cómo lo describe el escritor a los Hebreos. Jesús en los días de su carne, es decir, el tiempo que vivió como un hombre común y corriente aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En los días de su carne, Cristo experimentó la tristeza y la angustia en gran manera. Y Jesús sabía que eso iba a estar allí, la tristeza hasta la muerte, porque el proceso que iba a vivir, la traición, el abandono, el rechazo, el repudio, la burla, todo, para el cumplimiento de las Sagradas Escrituras era en nuestro favor. Y fíjate que el escritor, aunque está hablando de Jesús de Nazaret, dice: y por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Acaso Jesús no era obediente? Claro que era obediente. Pero recuerda que él llegó a orar y decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Eso lo podemos recordar cada vez que participamos de la cena del Señor. Cuando Jesús habla a sus discípulos: este es mi cuerpo que es partido. Esta copa es mi sangre que es derramada, la sangre del nuevo pacto. Y Jesús sabía que todo aquello era un precio alto, fuerte, espiritual, físico, emocional, que había que pagar
Y el único que estaba capacitado para hacerlo, porque era capaz de obedecer, aún en perjuicio de su propia vida, es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, un pasaje el cual trabajamos mucho, Isaías 53. En Isaías 53, Isaías comienza a preguntar quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y comienza a describir entonces todo lo que Jesús padeció. Famosa aquella frase que por su llaga fuimos nosotros curados. Una llaga no producto de enfermedad, una llaga producto de la herida propinada por los soldados romanos con látigos, con metal que rompía su carne, desgarraba su carne. Este es mi cuerpo que es partido, sufrimiento, dolor, todo aquello sobre un justo, sobre el Cordero de Dios, santo, puro y limpio, que vino a quitar el pecado del mundo. Pero, ¿por qué Dios permitió ese sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió que su Hijo pasara? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Encontramos en Isaías, al final, desde el versículo 10, cuando nos dice anteriormente que en él no hubo ninguna maldad, él no hizo ninguna maldad y no hubo engaño en su boca. El versículo 10 comienza diciendo: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí va a ver se revela el gran propósito de salvación para las almas, y que tendrá vida, que iba a resucitar, que vería vida por largos días, y que vería fruto de bendición, fruto que son las almas, nosotros que hemos obedecido, como dice Hebreos, obedecido, pagó el pecado de todos nosotros, el precio por nuestra salvación, pero lo disfrutamos los que obedecemos a la palabra. Ahora el versículo 11 de Isaías 53 es muy revelador, porque dice, hablando de Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que padeció, el quebrantamiento, el sufrimiento de Jesús dio un fruto. Nosotros, la amada iglesia del Señor, el fruto que el Padre espera. Y dice, y quedará satisfecho, es decir, verá que valió la pena. Qué tremenda palabra de bendición. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará la iniquidad desde ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hay reino, hay herencia, hay riquezas, y el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor en todo, para todos, sobre todos. Dice aquí al final, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fíjate que siempre se relaciona esa parte. Jesús tenía un propósito en la tierra. Para cumplir el propósito de salvación, indefectiblemente, inevitablemente, tenía que morir, tenía que pagar con su propia vida. Fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo eso se cumplió. Encontramos a Jesús glorificando el nombre del Padre, haciendo la voluntad del Padre, pero para ello tuvo que pasar por el tiempo de sufrimiento. Ahora yo te invito a que tomemos un poquito de tiempo y leamos otro pasaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, donde muchos quizás dirán, wow, la vid verdadera, Jesús es la vid verdadera. Pero ¿qué dice el pasaje? Juan 15, Evangelio de Juan 15 dice, hablando Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Recuerda, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La vid, la planta, la mata que produce, el arbusto que produce las uvas, y de las uvas el fruto predilecto, el vino. Recuerda que en Israel cada familia por lo menos procuraba tener 3 tipos de plantas. El olivo, produce las aceitunas, el aceite. La higuera, que produce el higo, alimento. Incluso los secaban para que perdurara el fruto por tiempo. Y la vid, para obtener el vino, el preciado vino que nunca faltaba en las mesas, en las comidas, en la Pascua judía y en la Santa Cena, la Cena del Señor. Jesús es la vid. Mi Padre, dice el Señor, es el labrador. Ahora, estudiando un poquito ese proceso de la producción del vino, encontramos que la planta, la vid, es sometida a presiones fuertes. El enólogo, que es el especialista en el proceso de la elaboración del vino, desde la escogencia de la semilla, la siembra, el desarrollo, la cosecha, el proceso de las uvas y hasta que llega en la destilación a producirse el fruto final, que es el vino, está pendiente de todas estas cosas. Y el enólogo escoge bien la semilla, está pendiente de ese proceso. Está el vinicultor o el vitivinicultor, y encontramos que a las plantas las podan como cualquier otra planta. Pero hay un propósito al podar ciertas ramitas, es para que se concentre mejor la savia y la rama que despunta como la que va a dar mejor fruto, el mejor racimo, pues esa se alimente mejor para que tenga ese racimo, para que desarrolle ese fruto. Encontramos que la planta de la vid pasa por temperaturas fuertes. Cuando está sembrada, los labradores no se la pasan echándole mucha agua para que ella se dé la necesidad de profundizar sus raíces. En el verano, a temperaturas de más de 40 grados, profundizar sus raíces. En el invierno, a temperaturas fuertes de incluso menos 0 grados. O sea que la vid es una planta muy fuerte. Y ella, pues, no es que la siembras, da un fruto y después la cortas. Hay temporadas para ella, varias temporadas para dar el fruto. Y el labrador está pendiente de todo esto. Y encontramos que es esa planta que pasa por esos procesos tan fuertes puede producir un excelente fruto. Antes, incluso hay mucha historia, especialmente italiana, donde se resalta la parte de la pisada de las uvas, donde hay incluso festivales y jóvenes, doncellas, bailan pisando en los estanques allí de las uvas para al prisionar, extraer el zumo y luego colar ese zumo y empezar el proceso para la elaboración del vino. No es fácil. Cuando Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre el labrador, no está dando una mera imagen de una bonita planta en un jardín. Está hablando de todo ese proceso. Fíjate que varias veces Jesús repite en este pasaje, utiliza el verbo permanecer. El que permanece. Si permanecéis, el que permaneciere.
porque no es fácil el proceso del sufrimiento, no es fácil el proceso de la presión para poder producir un fruto que agrade al Padre. Hay un pasaje en Jueces, en el marco de la historia donde Abimelech, el hijo de Gedeón, con raíces también en la tierra de Siquén, mata a sus hermanos, los hijos de Gedeón, queda uno vivo, Joram, y Joram le propone una parábola, pero no vamos a profundizar allí, solamente quiero extraer el versículo donde él nombra a la vid. Esto es en Jueces, capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice? Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, aquí la mejor traducción es el vino, he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. He de dejar mi vino, mi fruto tan predilecto, que alegra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. Quizás la palabra vino para muchos les suene fuerte, porque se relaciona con embriaguez, con borrachera, con disensión. Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo no está prohibiendo en este particular que se bebe el vino. Recuerda que en la Santa Cena, cuando él habla especialmente a la iglesia de Corinto, él corrige, porque dice: esto que ustedes hacen no es la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y los que tienen mucha comida comen mucho y avergüenzan a los que no tienen, y los que tienen vino pues se emborrachan, y entonces esto no es tomar la cena del Señor. Fue Pablo el que dijo: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay que discernir el cuerpo de Cristo, pero el vino es símbolo de la sangre de Jesús. Es un fruto preciado, es un fruto que permanece por años, que se añeja. Además, el mismo Jesús dijo: el que prueba el añejo ya no quiere tomar el nuevo, por la calidad. Y en la celebración de la Pascua, la historia judía, israelí, nos dice que se preparaban 4 copas, recordando lo que Dios obró al libertar a Israel de Egipto. 4 copas de vino. No nos vamos a meter en eso ahora. Más adelante podemos hablar de eso. Pero cuando Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, se está refiriendo a ese momento del sufrimiento, del dolor, del proceso, donde su alma es prisionada, donde su cuerpo es herido. Y menos mal que el Señor no era vanidoso ni orgulloso, porque a cuántos les golpearía también el ego. Jesús sabía el propósito y sufrió gozoso la cruz, porque sabía lo que venía delante, lo que seguía más allá del sufrimiento. El corazón de Dios se alegra, el corazón de los hombres se alegra. Dios bendice la comida, Dios bendice las reuniones sanas, Dios bendice el tiempo y el momento de la comunión de la iglesia. Cuando Pablo habla de la copa, habla de la copa de la comunión. Si permanecéis en mí, no es solamente la palabra, no es solamente la doctrina, no es solamente la revelación, es pasar por el proceso, aunque haya sufrimientos, aunque haya dificultades, aunque haya problemas. Muchos creyentes ofrendaron sus vidas a través de toda la historia de la iglesia, para no hablar de los héroes de la fe, como dice en la carta a los hebreos, porque ahí nombra a los héroes de la fe, hombres y mujeres, y después nos dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué hemos padecido nosotros? ¿Qué tanto hemos sufrido nosotros? ¿Qué precio hemos pagado por nuestra fe? En este país ha habido quizás momentos críticos para la iglesia, pero en otros países han quemado templos, han matado gente,
han ajusticiado pastores con sus familias, familias que han entregado a algunos de sus miembros por haber abrazado la fe en Cristo, violencia contra aquellos que han reconocido a Jesús como Salvador. No es fácil permanecer en la fe para todos, y no es lo mismo las cosas que enfrentamos en muchos lugares. Por eso Jesús dice: si permanecéis en mí, si permanecéis, porque hay que pagar ese precio. Es como dijo el Señor Jesús: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Estamos dispuestos ante esa nube de testigos que vivieron, que experimentaron situaciones y que lograron vencer. Es un reto para nosotros. Y en Filipenses, el apóstol San Pablo, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vuelve el pensamiento, Jesús en obediencia. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La aflicción del alma va a traer un fruto satisfactorio. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, y es el anhelo del Señor, y vuestro fruto permanezca. Pedid lo que queráis, se os dará. Qué bendición grande servir al Señor. Qué bendición grande saber que en los momentos difíciles no estamos solos, que en los momentos críticos el Señor está con nosotros, que pasar los procesos no es fácil, pero el Señor ha prometido darnos el Espíritu Santo para que nos acompañe y nos guíe y nos lleve a la victoria. Estamos pasando por momentos fuertes, pues recuerda, Jesús fue hijo de sufrimiento. Termino con esta frase de un enólogo, si mal no recuerdo, español, que le escuché a un predicador muy amigo. Este enólogo decía: el vino es el hijo del sufrimiento de la vid. El vino es el hijo del sufrimiento de la vid. Todo ese proceso. Jesús dijo: esta copa, aquella copa de vino, es mi sangre del nuevo pacto derramada por todos vosotros para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Recordemos el sufrimiento del Señor, pero no lo recordemos meramente como, fue un episodio en la Biblia. No, es la base, el fundamento, esa entrega y sufrimiento ha dado un fruto que somos nosotros los que obedecemos al Señor y a su palabra. Que nada nos aparte de nuestra obediencia a Dios y de poder darle un fruto agradable a nuestro Padre. Señor, gracias. Tu bendición con nosotros, tu fuerza, tu fortaleza con nosotros. Ayúdanos a pasar los procesos, Señor, indistintamente cual sea que estemos viviendo, aferrados, tomados de la mano contigo, sabiendo que podemos permanecer en ti y tú en nosotros para llevar el fruto que el Padre anhela y desea, que alegra el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Padre, nosotros nos cuidaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el precioso nombre de Jesús. Gracias. Amados, estamos en contacto. Bendiciones, se les ama y se les quiere.